que saber cuando hacemos un diseño de gas leak, ya sea un gas leak continuo o un gas leak intermitente. A dónde está el punto de inyección y a dónde está la profundidad de la válvula operativa. Bien, ahora nosotros, el gas leak tiene tres variables, cualquiera de lo que sea el gas leak continuo o intermitente. Primero es la presión, porque el gas es comprimido a una determinada presión. Entonces, esta presión nosotros tenemos en dos lugares: la presión en superficie, que le llamamos la presión en el casing, o la presión en los tubos, porque el gas leak yo puedo inyectar gas por el espacio anular, como también puedo inyectar gas por el tubing. ¿Ya? Entonces yo le llamo presión en el casing, y hay una presión que la conocemos con la presión up, que es la presión a la entrada de la válvula de gas leak, y también la presión down, que es la presión en el punto de inyección. Tres valores de presión tenemos: la presión en el cabezal, que esto lo conocemos como wellhead, en el cabezal; la presión up a la profundidad de la válvula, generalmente, que es la válvula operativa de BO o cualquier válvula que yo le coloque; y la presión down, que es en el punto de inyección. Esta es la única presión que va a estar fija ahí. ¿Y qué sabemos? Que la presión up es igual a la presión down más el delta de P, ¿de dónde? De la válvula. Que generalmente ese delta de P de la válvula consideramos 50 psi. 50 psi. Eran los hermanos sunitas, los hermanos Farfán, Marcos. ¿Quién es el otro que llegó? ¿Ah? Vega. Ya. Entonces, cuando hablamos de gas leak, tenemos que saber presión primero. Y la presión en el casing es la presión de inyección. También a esta presión en el casing le conocemos como la presión de inyección, la presión que yo voy a inyectar desde el cabezal y que va a llegar a la válvula operativa, la va a abrir, va a dejar pasar el gas en el punto de inyección y ahí va a cambiar el gradiente. Y hemos dicho que esa inyección de gas puede ser en dos lugares. Yo puedo tener un sistema donde aquí está mi nimble de asiento, aquí está mi válvula, y yo tengo acá la presión en el casing. Esta presión en el casing, o también igual la presión de inyección, va a entrar por acá, va a abrir la válvula y va a hacer que entre el gas por la tubería. Ese es el método convencional generalmente, que inyectamos gas por el espacio anular entre el casing y el tubing. Pero también hay el otro método, que nosotros no inyectamos gas por el espacio anular. La válvula está ahora acá, la válvula está dentro, interiormente en la tubería, ¿ya? Y el gas lo inyectamos por el tubing y producimos por el espacio anular. Y entonces aquí será la presión de inyección y esta será la presión en cabeza fluyente, que está con el pozo produciendo. ¿Se dan cuenta? Cualquiera de ellos, este delta de P es el delta de P que se produce aquí en esta válvula. ¿Para qué? Para que deje. Una vez que vence ese delta de P, ese gas, la válvula se abra, porque siempre las válvulas están cerradas. Normalmente la válvula está cerrada. Entonces entra la presión del gas, vence esa caída de presión y deja pasar el gas para que pase ya sea al tubing o para que pase al espacio anular si yo estoy inyectando
por gas por los tubos. Bien, mediante el método que hemos aprendido, que es utilizando los gradientes de presión o el método práctico, hemos aprendido a calcular el punto de inyección, la presión down y la presión up. Esa es la presión de la válvula operativa. Sin embargo, cuando hacemos gas leak, el pozo está muerto. Vamos a suponer que es lo más común inyectar por el espacio anular. Aquí está la válvula. Para yo sacar la tubería y bajar las válvulas de gas leak, tenemos que matar el pozo. Para que siempre nosotros tenemos que operar en operaciones de servicio de pozos teniendo el pozo muerto. Nunca trabajamos cuando el pozo está fluyendo. Porque si ustedes sacan la tubería y el pozo está fluyendo, todo eso se va a derramar y va a hacerse todo un espectáculo. Y eso tenemos una multa. Entonces, antes de que yo baje la tubería, tengo que matar el pozo. Y entonces, el pozo va a estar muerto. Puedo tenerlo que todo esté lleno de líquido, de un fluido. ¿Ya? Y entonces necesitaré, para que el pozo arranque, instalar otras válvulas. Y estas válvulas se llaman válvulas de descarga. Y solamente se van a operar, van a trabajar cuando recién vamos a arrancar el pozo. Y esta que es la válvula operativa, ¿por qué le llamamos válvula operativa? Porque justamente cuando llega la presión down, todo el gas ya está disuelto dentro de la tubería para que el pozo comience a producir. En cambio, esta primera válvula de descarga entra el gas y saca todo ese paquete de líquido. A la hora que llegue el gas a la segunda válvula, se lleva todo esto y ya vamos bajando el nivel. Y cuando llegamos a la tercera válvula, sigue bajando. Cuando entre el gas a la cuarta válvula o la válvula operativa, todo el pozo ya comienza a producir. Entonces las válvulas de descarga son válvulas que las usamos por seguridad cuando el pozo está muerto. Pero la única válvula que queda trabajando cuando el pozo está produciendo es la válvula operativa. Si ustedes están trabajando el pozo en gas leak, la válvula operativa, y por X razón se malogra el compresor, entonces ya no va a inyectar gas y el pozo, ¿qué va a pasar el nivel? ¿El nivel se va a quedar ahí o el nivel va a ir subiendo? ¿Qué va a pasar con el pozo? La formación, si ya no le estamos metiendo gas, ¿qué va a pasar con el nivel? Va a comenzar a subir. Y entonces sube el nivel. Y si yo no tuviera estas válvulas, yo no puedo descargar con una sola válvula toda la columna de líquido, porque necesitaría una presión muy grande aquí en esta válvula. Y por eso se colocan estas válvulas de descarga, que son para, como su nombre lo dice, para ayudar a descargar el pozo antes que comience a producir. ¿Me entendieron? Estamos trabajando, el pozo está trabajando con gas leak, inyectando el gas perfecto. Se paró el compresor. Dejamos de inyectar. Entonces, ¿qué pasa con el nivel? El nivel del pozo comienza a subir. Y si sube tanto, hemos dicho que para tuberías de 2/3 octavos, en 2/3 octavos necesitamos máximo 400 pies. Si subimos más de 400 pies de nivel, el pozo no va a arrancar por más presión que yo le meta acá para esta válvula operativa. Tengo que, si no he instalado válvulas de descarga, ese pozo no lo voy a poder producir. ¿Se da cuenta? Para eso
son estas válvulas de descarga, porque si el nivel llegó y está por encima de esta válvula de descarga, entra el gas y se lleva ese taquito. Cuando entra aquí, ya aquí están los 400 pies que yo necesito tener y el pozo comienza a producir. En 2/7/8 podemos usar un taco hasta de 1000 pies. Hasta 1000 pies. Y ya saben, en la práctica, tubería de 2/3/8 es 4 barriles por cada 1000 pies. En la práctica. Ustedes ven, para eso ven sus tablas, la tabla de que es de capacidades. Pero en la práctica, 2/3/8 es 4 barriles por pie. Quiere decir, si son 400, entonces si yo tengo máximo en 1000 pies hay 4 barriles, en 400 ¿cuánto debo tener? Menos de 2 barriles. O sea que si mi tubo se llena más de 2 barriles, ya me fregué. Si es que no tengo válvulas de descarga. En cambio, cuando la tubería es de 2/7/8, ¿cuánto es 2/7/8? Adelante, hermosa. 2/7/8. La regla es, esto de acá es 2.5 al cuadrado. Viene a ser ¿cuánto? 6.25. Acá 6.5 barriles por cada 1000 pies. Entonces, eso es una de las cosas prácticas que hay que saber. Si no, por eso, a veces por práctica, nosotros decimos, aquí está la válvula operativa. Como yo tengo que levantar máximo 400 pies, coloco esta válvula de descarga 400 pies encima de esta válvula operativa. Para que si garantizar que el nivel, si se sube más, esta válvula trabaje y se lleve todo el líquido que subió por arriba. Ya no tiene nada que ver esta válvula, porque acá no hay líquido. Si meto gas, ¿qué va a venir? Abre la válvula y ¿qué va a retornar? ¿Retorna líquido o retorna gas? Si yo estoy inyectando aquí, no hay nada de líquido acá. Meto gas acá, ¿qué sale por aquí? Gas, no hay líquido. ¿Entienden? Entonces, en la práctica, siempre colocamos por lo menos un par de válvulas de descarga para garantizar que yo siempre pueda poner, en el caso que se pare el compresor o en el caso que se rompa la línea y tenga que parar el pozo, yo sé que el pozo va a comenzar a subir su nivel y para eso le tengo que colocar válvulas de descarga para aligerar el nivel y que el pozo pueda seguir produciendo. Bien, entonces el primer valor que hablamos de presión, hay una regla que yo he calculado aquí la presión de inyección en este punto, en el punto de inyección, pero esta presión en la cabeza tiene una regla. Esa presión en la cabeza va a ser 100 psi por cada 1000 pies donde esté el núcleo de asiento. Entonces, yo la presión máxima, esta presión en la cabeza máxima, yo he calculado la presión dado. ¿Dónde está la presión dado? En el punto de inyección. Pero no sé si voy a necesitar válvulas. Entonces, ¿cuál es la presión máxima que yo debo usar? Si el niple de asiento, por ejemplo, en este ejercicio nosotros teníamos el niple de asiento, ¿cuánto? A 5.800 pies. Entonces decimos, la presión máxima va a ser 100 por 5.8, porque es por cada 1000 pies. Entonces, ¿cuánto sería esa presión máxima? Sería 580 psi. Si yo, para poder hacer este trabajo, necesito que aquí el compresor me esté botando 580 psi. Si me bota menos de 580, no voy a poder, a pesar de que yo necesito la presión operativa menos, porque aquí salía el PBO, ¿cuánto salía? ¿Cuánto era? El presión dado. ¿Cuánto era la presión en casing que calculamos con la fórmula? Presión en el casing en superficie. Pues sacábamos la presión A dividida entre 1 más
aquí 0,0023, el DBO entre 1000. Esta presión es la presión en superficie. ¿Cuánto salía? 414, creo, no sé cuánto. ¿Su ejercicio cuánto era? ¿Cómo? ¿Sus papeles no? ¿Cuánto era esa presión? La presión del casing en superficie. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Esta fórmula la hemos usado? No, no la dio. ¿Ah? No la dio ayer. ¿No hemos usado esto? No. Dio otra. Bueno. Hemos calculado la presión A. Eso sí hemos hecho. Sí. Que es la presión down. ¿Cuánto es la presión A en este ejercicio? 352. ¿Ah? 352. No, esa es la presión down. No. La A más 50 PSI. No, Otro 352. ¿Ah? A la DAO 302. El A, 352. 302. Entonces la presión A será más 50, 352. Quiero saber cuánto. Aquí en el fondo van a llegar 352. Para que esta válvula se abra, aquí en el fondo, que está donde está la posición de la válvula, ¿dónde estaba el DBO? ¿Cuánto era el DBO que habíamos calculado? 5.000 no sé cuánto. 5184. 5.184 180. pies. La presión que debo tener a 5.184 pies es 352. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tengo que tener aquí en superficie? Ahí aplicamos esta fórmula. Es igual, la presión del casing en superficie será igual. La presión A, 352, dividido entre 1 más 0,0023. El DBO está 50 y cuánto, 5184 sobre 1000. ¿Cuánto te da ese valor? Esa es la presión del casing en superficie. Toda presión en el casing en superficie lo hallamos con esta fórmula. Presión A dividido entre 1 más 348. ¿Ah? 348. 348. Quiere decir que para que esta válvula se abra con 352 PSI, yo tengo que inyectar aquí en superficie 348 PSI. Si yo inyecto menos de 348, esta válvula no se va a abrir, porque no va a llegar a los 352 PSI. Esta fórmula vale cuando la gravedad del gas es igual a 0,65 o menos. Si la gravedad del gas que estoy inyectando es más de 0,65, esa fórmula no vale. Pero como nosotros en Talara, y lo que nosotros les enseñamos es para que ustedes vayan a aplicarlo a Talara cuando trabajen, porque en la selva no se usa gasolina. En la selva lo que se usa es bombeo electrosumergible. Y eso yo le enseño en el curso de gerencia ambiental. En el curso de producción 2 les enseño los dos métodos que usamos en Talara: el gas lift, uno, y el bombeo mecánico, que será en la otra parte del curso. Pero para la selva es electrosumergible y bombeo hidráulico, pero más electrosumergible. ¿Ya? Entonces lo que me interesa es que en este curso de producción 2, cuando vayan a Talara, sepan cómo se hace un diseño de gas lift y sepan cómo se va a hacer un diseño de bombeo mecánico, que son los dos sistemas de producción artificial que tenemos en Talara. Ahora, para la surgencia natural es la misma Talara como la selva, es igualito. O sea, mi outflow se corta con mi PR, eso va a producir el pozo por surgencia natural.
Pero esta presión que yo les digo es la presión máxima. Yo necesito que si abren el fondo con 352, es decir, que en superficie inyecte con 348. Ya. Cuando el pozo esté lleno de líquido hasta acá, o sea, esté hasta superficie, tengo que saber cuántas válvulas de descarga debo instalar para que justamente cuando llegue a 5184, que está la válvula operativa, el pozo comience a producir. Y ese es el diseño que vamos a hacer con las válvulas de descarga, que es un método gráfico. ¿Ya? Bien. Esta regla es la presión máxima. Por ejemplo, si ustedes tienen un pozo de 5000 pies, mi pedacito a 5000 pies, ¿cuál es la presión máxima que van a necesitar para inyectar? ¿Cuánto será? 500 psi. Si ustedes ven que su compresor es menos de 500 psi, entonces dicen, no vamos a poder hacer gas en ese pozo. Porque necesitamos que el compresor tenga como mínimo las famosas 100 psi. Este valor de 100 es valor práctico. ¿Ya? Práctico. Y de esa manera se resuelve. Vamos a ver el segundo punto. Del gas leak, el volumen de gas. El volumen de gas tiene tres maneras que yo determino cuánto de gas voy a inyectarle a este pozo. ¿Ya? Hemos aprendido nosotros lo del IGLR, que hemos dicho que está en un rango desde 400 hasta 1200 SCF por barril por cada 1000 pies. Este es el primero, donde este caudal por barril es el barril de fluido. Si el pozo tiene petróleo y agua, tengo que multiplicarlo por la suma total de líquido. No es solo petróleo, porque IGLR quiere decir volumen de gas que voy a inyectarle al fluido. ¿Ya? En el ejercicio que hicimos era puro petróleo, entonces el Q total en ese caso es igual al Q de petróleo. Pero si hubiéramos tenido petróleo y agua, teníamos que sumar todo para poder ver el volumen de gas. El segundo método es el que les dije que me saquen copia. ¿Y la separata? ¿Alguien tiene la separata de producción 2? No sé. El módulo, creo. El módulo está. Ya. Vamos a utilizar ya aquí este gráfico, esta curva, que es el método de Thomhill y Kraver. Este método, el método la última vez, ¿no? ¿La tienes? Entonces, Thomhill, ese gráfico ya lo vieron, miren, Thomhill, Ese es la que está acá está, Thomhill tiene este gráfico, ¿lo ven? Tiene esa forma, Thomhill. No sé qué página será, no sé cómo lo habrán, ¿tiene número? La página, ¿no? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Está?
está, ingeniero? Es la tabla de... Tú solamente sacaste la teoría, ¿no? Y no sacaste los gráficos. Él tiene el gráfico. Este es el gráfico. Pueden ir y le sacan la copia. La señora lo tiene de ahí. Este gráfico de Thornhill. Thornhill. Es acá. Thornhill Krover. Ya. ¿Qué tenemos aquí? En este gráfico. En el eje de la CI está la relación entre P-DAO y entre Pre-AO. Pero este gráfico, estas presiones P-DAO y P-AO están en BCA. Cuando nosotros calculamos el P-DAO en el gráfico, ¿en qué estaba? En PCI. Quiere decir que ahí yo le tengo que aumentar ¿cuánto? 14,7. Y acá, en el eje, y esto comienza de 0.55. El eje no comienza con 0. 0.55 va. Luego va a 0.60 y llega hasta 1.0. Correcto. Y en el eje de las X tiene la constante K, que es la constante a un proceso isobárico, a presión constante. ¿Ya? Y esa constante va desde 0 hasta un valor máximo de 0.468. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde yo saco esta relación? ¿De dónde saco la relación? ¿Dónde la prueba que conozco el P-DAO y el presión A? ¿De dónde lo he sacado? De mi gráfico, de mi diseño que he hecho, ya sea por el método usando los gradientes o el método práctico. He determinado un punto de inyección y al determinar ese punto de inyección leo la presión DAO y le aumento 14,7 y le sumo 50 y voy a tener la presión A y le aumento 14,7. Por ejemplo aquí, estos son PCI, entonces tendría la relación sería presión DAO 302 más 15, redondeamos para no estar con 14,7, ¿ya? Y esto sería 317 y la presión A sería igual 352 más 15 y estamos hablando de 367. Dividimos 317 entre 367 y esta es la relación que está aquí de 0.55 a 0.1. ¿Cuánto te sale? A 0,86. Entonces vamos aquí con 0,86 y este es el valor de K. ¿Ya? 0,86 y tenemos un valor de K. Pero para que este K para que ese valor de K sea aceptado y válido, debe cumplir con una ecuación que está ahí. En la parte de arriba, no se nota aquí. Aquí dice que el RO, R es la relación entre la presión DAO y la presión A, pero esto en PCIA y esto de acá en PCIA. Y con este R he encontrado ¿qué cosa? Un valor de K.
para verificar que este K es correcto, o sea, válido, debo hallar el valor de R sub 0. Y R sub 0 es la relación de 2 entre 1 más K elevado a la 1 menos K. Elevado a la 1, K menos 1. A ver, ¿alguien tiene? A ver, ¿tú lees ahí? No es K sobre Ah. K menos 1. Claro, 1, K menos 1. Ya es K, muy bien. Por favor, tómenla bien. Ya. R sub 0 debe ser primero. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a verificar si el valor de K para un R igual a 0,86 que hemos determinado. ¿Cuánto salió el valor de K para 0,86? Ya, punto 34. K igual 0,34. Entonces vamos a ver si este valor de K es correcto. Porque para que ese valor correcto sea, K sea correcto, R debe ser mayor de R sub 0. Esa es la condición. Si R es mayor que R sub 0, ese K es válido. Repito, hay el valor de R. Presión down entre presión up en PSI. Me ha salido 0.34, me ha salido 0.86. Voy al gráfico de Tongil y hay el valor de K 0.34. Voy a verificar si efectivamente con el R0. Entonces acá va a ser R sub 0 igual 2, 1 más 0,34 y lo elevo a 0,34 elevado entre 1 entre 0,34 menos 1. ¿Cuánto salió R sub 0? 0.81. ¿Ah? Punto 81. 0,81. Bien, miren, R es 0,86 y R sub 0 0,81. R es mayor que R sub 0, por lo tanto, K, ese valor que yo he dado como K, es válido. Entonces, para validar el valor de K, debe cumplir con esta relación de R sub 0. Entonces, ya con eso, ya tengo este valor de K. Porque el volumen de gas Q, dice la fórmula, es igual a la presión A, que está en PSI-A, todo esto está en PSI-A, por el valor de K por una constante C. ¿Así está bien la fórmula? ¿Tú qué tienes ahí? Q. ¿Me sigues? Aquí dice. Ah, sí. Aquí está. Q, acá está, este nivel, aquí está. P, Q máximo C, es presión por C por K. ¿Está claro? El valor de Q de gas que yo voy a inyectar bajo este método es la presión A, que en este caso sería la presión A. ¿Cuánto sacamos? 300 más los 15, ¿cuánto salió? ¿Ah? 317. ¿300 cuánto? 17. En PSI-A. 17. ¿Ah? 317. ¿Cómo lo hacen? Es 377. Ah, 377. 377 PSI-A, 67. 367 PSI-A por K, que es 0,34 por el valor de C. Y C tiene una expresión ahí. C es igual a ¿cuánto? Dice a 46, creo. ¿Cuánto dice C? C. ¿No tiene más claro? 46,08. ¿Ah? 46,08. C es igual a 46,08 por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Qué es este diámetro? El diámetro del orificio que tiene la válvula. La válvula de gas leak tiene un orificio por donde va a pasar el gas. Y ese orificio nosotros le colocamos a la válvula. Esta es la válvula y acá tiene un huequito. Ese huequito vemos de qué diámetro es
Y ahí están en la tabla los diferentes diámetros que tenemos. Tenemos de 1/8, ahí dice cuánto es en la tabla C, donde está el valor de C. Está C, aquí está el valor de C, para 1, para 3 sobre 12, o sea, 3/32. C, si aplican la fórmula, les va a dar 0.405. Ya está calculado. Si yo quiero poner un por de 1/8, el valor de C vale 0.72. Entonces, nosotros, el volumen de gas, ¿de quién va a depender? Juega una variable importante el valor de C. Porque este A es fijo. Esta constante es fija. ¿Quién va a variar? El valor del por. Si le pongo un por de 1/8, por ejemplo, ¿cuánto debo multiplicar para 1/8? Por 0, ¿cuánto sería aquí? Por 0, ¿cuánto? 0, ¿cuánto? 72. Y entonces, todo esto está, este K, ya de frente con esta fórmula, está en miles de pies cúbicos, en miles de SCF. Entonces, ¿cuánto sería ahí? A ver si estamos aplicando el método de Thornhill. Le hemos colocado a la válvula un por de 1/8, esto hemos dicho 1/8 de pulgada, 1/8 de pulgada, con los valores de presión de la válvula operativa. ¿Cuánto nos da el valor de Q? 90. ¿Ah? 90. ¿Cuánto? 90. 90. Q igual a 90.000, porque esto dado en miles, SCF. Y nosotros, en el método del IGLR, ¿cuánto era lo que estábamos inyectando? ¿Recordarán ustedes? En el ejercicio, ¿cuánto fue? Algo de 240.000 pies cúbicos. Quiere decir que esos 90.000 nos faltan. ¿Y qué hemos dicho? Para aumentar, ¿qué cambiamos? El diámetro del por. Entonces, para que aumente el volumen, ya no, con 1/8 me da 90.000, no me alcanza, porque yo tengo que el IGLR he tomado de referencia como 240.000, que era 300 del IGLR que estaba usando. Entonces le aumento. ¿Cuál es el siguiente de 1/8? 5/16. ¿Ah? 5/32. ¿Y cuánto va con 5/32? 1.125. ¿Ah? 1.125. 1.125. A ver, multiplicando por 1.125. 140. ¿Ah? 140. Todavía falta. Todavía falta. ¿Cuánto sería el otro entonces? Sigue. ¿Cuánto sería el otro? Entonces, ¿ah? De 5.32 el otro cuál viene? 3.16. ¿Ah? 3.16. ¿Cuánto viene eso? 1.62. Todavía va a faltar. Todavía. Otro hay que ponerle. 202. Uno que vaya con 2. K igual, C igual a 2. ¿Cuánto tienes ahí? Un cuarto. Un cuarto. A ver, ahora con 2.88 para un cuarto. Ahí sí ya está, 360. No, 2,88 ¿cuánto sale? 359. ¿Ah? 359. Ya, ahí se ha pasado. Porque nosotros queremos 240.000. Entonces, por eso es lo que tenemos que buscar ahí. Entonces es Ya. Ahora, no se coloca cualquier por que yo quiero. Tenemos que respetar esos por, que esos son los que traen las válvulas. Es 3.32 comienza, luego pasa 1/8, luego viene el otro y así. No le puedo poner el que se me antoja, sino tengo que tomar los valores de referencia. Si se pasa entre uno, por ejemplo, este 300.000 y el siguiente a un cuarto, ¿cuánto era? ¿Ah? 2.81, tengo que ver cuál es el más cercano para tomar el valor del por. Ese es el por que tenemos en la válvula. Ya, ese por que yo estoy usando aquí lo vamos a tener
diferentes valores de acuerdo al tipo de válvula. Y viene la otra tabla que vamos a usar. Aquí está la tabla. Y aquí está la fórmula. Esta tabla, no sé qué es la que dice acá. Válvulas de gas libre. Están todos los tipos de válvulas de gas libre que han habido y que hay. Válvulas de gas libre. Ya están mirando. Tienen que sacar las copias, si no están muertos en la práctica. No es que haga negocio. No estoy promocionando nada porque solamente lo que me regalan es una galletita. Algo es algo. ¿Ya? Entonces, miren, aquí están todas las válvulas que han habido desde que se inició el gas libre. ¿Cuáles son las válvulas actuales? Las J40 y las BK1. Eso, ahí están las válvulas actuales. J40, la J40, márquenla ahí. Esas son las válvulas que las que vamos a trabajar. J40, a ver, ven, J40 y la BK1. Dígame, ¿cuáles son los por que tiene la J40? Un octavo, 3/16, un cuarto y 5/16. 3 octavos. Entonces, si yo necesito aquí un por de cuánto dijimos, de 1/4 de pulgada, que voy a ponerle, entonces voy a usar una J40. Pero también la BK1 creo que también tiene 1/4. Sí, también. ¿Cuáles son los por de la BK1? Un octavo, 3/16, un cuarto. Entonces, en ese caso, indiferente usar o BK1 o la J40. Yo prefiero la J. Era J de Jaramillo. Jaramillo. así es, J de J. Pues, por eso usaba las Jotas. No usaba las BK. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿de qué tipo van a depender ustedes? Miren, ¿de qué tipo de válvula vamos a usar? Dependiendo del por que están haciendo el diseño con el amigo Tom Hill. En cambio, cuando nosotros hemos hecho el IGLR, no sabemos qué por le vamos a poner, no sabemos nada para hacer el diseño de la válvula. Por eso es que muchos prefieren usar el método de Tom Hill para calcular el volumen de gas de inyección. Tom Hill lo que me da es el gas de inyección, el gas total. ¿Ya? Y donde defino qué cosa, el volumen de gas, y lo más importante, ¿qué defino? El por de la válvula. Porque dependiendo del por de la válvula, vamos a lograr encontrar la presión up. ¿Ya? Ahí vamos. Todo es una secuencia. Entonces, en la siguiente paginita, aquí tiene usted ya, aquí tiene, miren, ahí yo les he puesto, para que sea en forma práctica, van a ver, dice aquí, primero el tipo, que ya sabemos, luego ponen el A sub B de información, el D, el diámetro del por, ¿ya? Ahora lo que me interesa es lo que pongo la relación R. Esa relación R pónganle un color amarillito porque esa es la que sí necesito ese valor. R. Y tengo 1 menos R, que también necesito tenerlo. Y tengo el factor R entre 1 menos R. Las tres columnas últimas son las que yo voy a utilizar. 1 menos R, primero R, 1 menos R y R entre 1 menos R. Entonces, por ejemplo, si aquí voy a usar una J20, una J40, que estoy usando una J40, acá donde está la J40, acá abajo, se ha borrado, aquí está abajo. J40 solamente tenemos
de 1/8 y de 3/16. Yo quiero un cuarto, entonces la única que tiene un cuarto es la BK1. ¿Ah? Si tiene ¿Dónde J. está? No, acá se ha borrado. ¿Ah? Tercera. J40. Sí. Ay, está oscuro. Este se ha borrado. Ah, ya. Entonces, vamos a usar J40. Ya. A ver, dígame, en la J40, ¿cuánto es el valor de R? Entonces, J40 por de 1/4 de pulgada. ¿Cuánto es el valor de R? Punto 165. 0, 165. 165. 0,165. 65. 1 menos R será 0,9 ¿cuánto? 0.835. 835. 8, 35. 3, 5. Ya, porque suma 1. ¿Y cuánto será R dividido entre 1 menos R? ¿Cuánto? Punto 198. 0,198. 198. Muy bien. ¿Para qué necesito esos valores? Porque la presión A de cualquier válvula es igual a la presión B sub T, que es una válvula de Gasly tiene dos cuerpos, ¿ya? Una cámara donde yo la voy a cargar con nitrógeno y donde está el porro. Cuando el gas entre y venza la presión de esta cámara, que es PB sub T, esta es la presión del fuelle a la temperatura que se encuentra a la profundidad. Por eso hay que saber la temperatura donde está la válvula. En este caso tenemos que tener el dato de temperatura. Esto dividido entre 1 menos R más la presión tau por R entre 1 menos R. Ahí están las formulitas resumidas en la otra hoja. Aquí les he resumido. Aquí está la primera, antes de entrar al Gasly dicen las formulitas. Aquí están las fórmulas que usamos, ecuaciones para el Gasly, están resumidas. Aquí está. Cualquier fórmula, el PBO es la presión A, este es PBO, presión de apertura de la válvula, que nosotros le llamamos la presión A. Ese PRO es igual al PB 1 menos R, porque R, si ya sabemos, que es el A sub P entre la sub P, más el ST. ¿Qué es el ST? Este de acá es la presión tau, ¿ya? Más la presión tau ahí. PO, aquí es en la fórmula, el PA es el PO, y ahí está la fórmula. Igual, PB sub T, 1 menos R, ya ese S sub T en el ciclo pasado, bórrenlo, porque ya no usamos resorte. ¿Ya? ST para la fórmula I era el esfuerzo del resorte que vale a cero. Ya las válvulas nuevas no tienen resorte. ST es igual, entonces menos es aquí, menos la presión tau, que es la presión en los tubos. P sub T, esa presión en los tubos, es la presión tau. Menos, y que multiplica a R entre 1 menos R. ¿Ya? Entonces, de esa manera,
vamos nosotros, si yo conozco la presión A para nuestro ejercicio, esto está en PSI, no está en PSA, PSI. ¿Cuánto era la presión A en PSI? Ya sabemos el 1 menos R que voy a usar, está aquí, y el R entre 1 menos R. ¿Y cuánto es la presión down? En PSI, 302 multiplicado por ese factor. Y despejamos, ¿qué cosa? El PB sub T. Y el PB sub T es igual al PB a 60 grados Fahrenheit. Ahí está PB sub T, ya, que es igual, aquí tienen ustedes el PB, que es una constante el PB sub T, que es una constante. Este es el PB sub T, lo multiplico por la constante y me da el P sub P. ¿Qué quiere decir? Este valor es el que determinaba la fórmula. Este C es el que depende de la página que vamos a ver acá. La página que dice tabla número 1. Y ese dice acá factor de corrección. Vamos a suponer que la temperatura donde está la válvula operativa, ya sabemos, la temperatura en superficie generalmente trabajamos con 80 grados Fahrenheit. Y la temperatura en el fondo donde está el DBO o a cualquier válvula es igual a la temperatura en superficie más el gradiente de temperatura por el DBO. El gradiente de temperatura generalmente consideramos 1,6 grados Fahrenheit por cada 100 pies. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la temperatura en grados Fahrenheit para este caso? La temperatura a la profundidad de DBO será igual. Temperatura en superficie 80 más el gradiente 1,6 por el DBO. ¿Estaba cuánto? El DBO, ¿cuánto era el DBO? 5.000 creo que era. ¿Ah? 5.184 pies sobre 100. Entonces, ¿cuánto me da esa temperatura? 1.6 por 51.84 y le sumo 80. ¿Cuánto te da? Si tuviera, usando ese gradiente 1.6, ¿cuánto sale esto? ¿Ah? 163 grados Fahrenheit. Entonces vamos a la tabla número 1 y donde está 163 grados, 163 le corresponde un factor de 0.819. Entonces aquí ese valor C sería 0.819. ¿Me calcularon cuánto es el PV sub T? ¿Calcularon? ¿Cuánto es el PV sub T? Presión A, me dijeron que era cuánto, 300 cuánto, 52, sí, 352 PSI, porque era 302, la daba. Este de acá es 302. Estamos trabajando con nuestros datos. Sí, con nuestros datos de Hemos quedado que el por un cuarto se pasaba. ¿Ah? El por de un cuarto se pasaba. Pero hemos considerado que ese sea un cuarto, porque era 300 y nosotros usamos 240.000 y el otro creo que cuando hicimos el recálculo le pasamos a 260.000, o sea 300.000 puede manejar, porque el otro es mucho menos. ¿Cuánto te daría con el otro? ¿Ah? Menos, más, vale más que menos. El que le da más. Siempre, porque sí, para que es mejor pecar de exceso que de defecto.
porque si tú le pones menos gas no va a levantar. Si le pones más gas va a levantar mejor, porque va a bajar el gradiente. Ya, ese es ya el criterio. Entonces, 163 el factor salió 0.819. Calcúleme PV sub T. 352 es a PV sub T. 1 menos R, que ya sabemos cuánto vale 1 menos R, 0.835, menos el PDAO, que es 302, por R entre 1 menos R, que es 0.198. Y de aquí calculamos PV sub T, y calculamos ahora el PV como el PV sub T por la constante C. ¿Qué significa el PV? Significa la presión del nitrógeno a 60 grados Fahrenheit. Este PV es a temperatura de 60 grados Fahrenheit. Este PV sub T está a la temperatura, en este caso es de 163 grados Fahrenheit. Entonces, calculamos cuánto te sale el P sub P, porque necesitamos el PV sub T. ¿Cuánto salió el PV sub T? 345, no, 344. ¿Ah? 344. 344, ¿está bien? Ya te. PV sub T. De aquí calculamos PV sub T, que es decir, que está a la temperatura de 163 grados, voy a poner aquí, Fahrenheit, es igual a 300, ¿cuánto me dijiste? 44. 44 PSI. Por lo tanto, el PV, que es a 60 grados Fahrenheit, es igual a ¿cuánto? ¿Ah? 344 por 0.819. ¿Ah? 282 PSI. Entonces, por definición, el PTRO, que es la presión de apertura de esa válvula en el taller, si yo vengo aquí y pruebo en el taller, quiero saber qué presión le pongo aquí en superficie para saber que la válvula, cuando esté instalada a 5184 pies, abra. Y ese PTRO es a la presión P sub B entre 1 menos R. Entonces sería igual a eso, a 282 dividido entre 1 menos R, 0,835. ¿Y cuánto te da eso? ¿Cuánto? 338 PSI. Entonces, aquí tengo mi válvula en el taller. O sea, asumo que está a 60 grados Fahrenheit y a 14,7. Le inyecto aire, porque tengo un compresor, y cuando la presión llegue a 338, esta válvula debe abrir y debe comenzar a descargar el aire. ¿Eso qué significa? Que cuando esta válvula la instale a 5000, donde está el DBO, y le ponga la presión que le hemos calculado en el casing, abajo va a abrir perfectamente. ¿Ya? Y esa es la presión, el PTRO es la presión de apertura en el taller. Y hay el PTC, que es la presión de cierre en el taller. Entonces solamente vamos a ver ahorita el PTRO para saber. El procedimiento lo vamos a resumir de la siguiente manera. ¿Qué hacemos? Para aplicar Thom-Hill y Kramer, primero que hacemos, debemos conocer el PDAO en PCIA y el PA en PCIA. 2, hallamos la relación de R, que es igual a PTAO entre PA, ya en PCI. 3, hallamos el valor de K del gráfico. El gráfico. 4, hallamos el valor de R sub 0, que es 2 sobre K más 1
elevado a la K entre K menos 1. Si R es mayor o igual a R sub 0, vale K. K es válido. ¿Qué pasa si sale que el R sub 0 es mayor que el R? No, ya no vale. ¿Qué hacemos? Volvemos a tomar como si fuera el R igual a ese R sub 0. Y encontramos otro valor de K. Aplicamos nuevamente R sub 0 hasta que logremos que R sea siempre mayor que R sub 0 o igual. Cuando R es mayor o igual a R sub 0, ese es el correcto valor de K. Muy bien. 5. Calculamos el Q en miles de SCF. Aplicando la fórmula presión A por el K por el valor de C. Pero aquí, ojo, este es PCA. El valor de K ya lo sabemos y el valor de C el por. ¿Y qué hago? Trato de encontrar ese por muy parecido al gas de inyección con el IGLR. ¿Ya? Me da una duda, ahí en el payout, en esa forma del payout, Sí. ahí en el payout es en PCI, ¿no? Este es PCI. El PCI. payout. Sí, este pedao, todo tiene que estar en PCI. Pedao en PCI y el PA en PCI para esta ecuación. Ya hasta aquí usamos PCA, presión absoluta. Cuando vamos a estas fórmulas, volvemos a las presiones manométricas, PCI. ¿Está claro? Ya bien. Ese R que utilizan ahí en el PTRO. ¿Cuál? En el PTRO que utilizan un R. ¿Cuál es? El R es el que sacaste del valor de serie aquí, pues. C es el por. Con ese por tú seleccionaste la válvula. O es una J40 o es una válvula BK1. A ver, por favor, si me están siguiendo. Una vez que determino el caudal máximo, yo tengo que hallar ese valor por, porque esta presión ya la conozco. El valor de K lo conozco. ¿Qué es lo que va a variar? C, pero C es función de quién? Del por, porque C es igual a 46.08 diámetro del por al cuadrado. ¿Ya? Y con eso determino ya el por, y al determinar el por, o sea, 6, determino el por, y por lo tanto voy a ver el tipo de válvula. Entonces 7, voy a la tabla de válvulas para determinar en función del por el valor de R, 1 menos R y R entre 1 menos R. Luego 8, determino la presión A es igual al PV sub T entre 1 menos R menos la presión Dow por R entre 1 menos R. Y determino 9, calculo PV sub T, 10, calculo el PV sub, que es igual al PV sub T por el factor C de temperatura. Entonces, este factor C, 11, determino C en función de la temperatura, y es la tabla de conversión, tabla número 1, dice ahí, tabla número 1. Una vez con eso, determino el 12, es el PTRO. PTRO, que es la presión de apertura, en taller. Y este PTRO es igual al P sub B entre 1 menos R.
¿Siguieron? Los ha embrutecido el virtual. El virtual los ha embrutecido. ¿Cómo que hay acá? ¿Ah?